Mi Jesús, hoy, domingo 2 de abril de 2023, vamos a escuchar y a meditar las lecturas correspondientes al día de hoy, domingo de Ramos, en la pasión del Señor. No apartaré mi rostro de los insultos y sé que no quedaré avergonzado. Lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír las palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban mi barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve Él. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura de la pasión del Señor. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulos 26, 14, 75, 27, 1, 66. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron en darle 30 monedas de plata.
Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la cena, la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús le había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, respondió el Señor. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras:
Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviadas por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo inmediatamente. Se acercó a Jesús diciéndole: salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada, hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder así? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron dos que declararon: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara, lo abofetearon, otros lo golpeaban diciéndole: tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y le dijo a los que estaban allí: este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos.
hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir, a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimientos, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijimos: no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús respondió: ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿a quién quieren que pongan en libertad, a Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador le preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos le respondieron: a Barrabás. Pilato contestó: ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua, se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caía sobre nosotros, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús
al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla ante él se burlaban diciendo: Salud, rey de los judíos. Escupiéndolo le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo las vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando regresaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se la repartieron y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados los dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban los insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el reino, el templo, en 3 días lo vuelves a edificar. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. El Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que Él lo libre, ahora sí lo ama, ya que Él dijo: Yo soy el Hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con Él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en alta voz: Eli, Eli, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar la esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña se la dio a beber. Pero los otros decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que Jesucristo resucitó. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente este es el Hijo. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los Zebedeos. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo,
lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas ante el sepulcro. A la mañana siguiente, que es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato. Le dijeron: Señor Jesús, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un asna atada junto a su cría. Desártenla y tráiganmelos, y si alguien le dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Vamos a hacer un comentario sobre la palabra que hemos escuchado. Cuando en estas jornadas de Semana Santa lo miremos humillado al Señor bajo el peso de la cruz, no lo olvidemos. Digamos desde el fondo de nuestra fe: aunque se parece a mí que va sufriendo, es el Señor, y aunque yo me parezco a Él llevando la cruz, participaré de su gloria. Él no ha pasado solo el túnel doloroso de la tortura y de la muerte. Con Él va pasando todo un pueblo y resucitaremos con Él. Hagamos oración. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente y sobre todo mi corazón. No quiero ser un simple espectador pasivo, indiferente, que hoy aclama Hosana,
Bendito el que viene para abandonarte o traicionarte en un par de días más. Jesús, que esta oración me dé la fuerza de voluntad para decidirme a seguirte siempre de manera apasionada y fiel. Meditación. Hoy es Domingo de Ramos. Con este día damos inicio a la Semana Santa. Es la Semana Mayor, como la solían llamar antiguamente, porque constituye la más importante y solemne celebración de todo el año litúrgico, pues en ella conmemoramos y revivimos los misterios de nuestra redención, los acontecimientos que nos dieron vida eterna. Hoy es Domingo de Ramos porque celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero entra como un rey humilde, pacífico y manso. No entra con tanques ni con metralletas para conquistar la ciudad. Tampoco entra en un caballo blanco al sonido de las trompetas como lo hacían antaño los emperadores o los generales romanos después de vencer a los enemigos. No con el estruendo de las armas, sino con los gritos de júbilo, y no agitan bayonetas o pancartas, sino ramos de olivo y de laurel, signo de la paz. Este es Jesús, nuestro Rey, Rey de la paz y del amor verdadero, el que vive, el que entra hoy triunfante a Jerusalén. Pero también hoy, el domingo de pasión, porque iniciamos esta semana de dolor que culminará en la cruz. Por eso, en el Evangelio de la misa de este día, se proclama toda la pasión del Señor. Solo ocurre esto 2 días en todo el año, hoy y el Viernes Santo. Pero la muerte de Cristo en el Calvario no es una derrota, sino el triunfo más rotundo y definitivo de nuestro Señor sobre los poderes del mal, del pecado y de Satanás. Estos días santos son, pues, para acompañar a Cristo en los sufrimientos de su pasión y en su camino al Calvario, para unirnos a Él a través de la oración, los sacramentos, la caridad, el apostolado y las obras buenas. Tantas cosas podemos hacer en favor de los demás, pero tal vez nos falta imaginación o inventiva, o pensar más en los demás y menos en nosotros mismos. En la liturgia de este Domingo de Ramos, a la exclamación Hosana durante la entrada del Señor en Jerusalén, siguen los gritos, crucifícalo. En la pasión las dos expresiones están muy cercanas y manifiestan la inestabilidad del corazón humano. Pidamos al Señor en esta Semana Santa que nos ayude a permanecer en la fidelidad a Él, que nos dé por eso la gracia que proviene de su muerte y su resurrección. La cruz de Cristo es el sí de Dios hombre, la expresión máxima de Jesús. Sigue del amor de Dios con intensa fe la semana. El amor de Dios como fuente de vida nueva. Nos dirigimos en oración a María para que ella nos ayude a vivir con intensa fe la Semana Santa,
También María exultó en el Espíritu cuando Jesús hizo su entrada en Jerusalén, cumpliendo las profecías, pero su corazón, como el de su Hijo, estaba preparado para el sacrificio. Aprendamos de ella, Virgen fiel, a seguir al Señor también cuando el camino lleva a la cruz. El Domingo de Ramos es un día alegre y religiosamente muy significativo. Es el primer día de la Semana Grande, de la Semana Santa, y en esta conmemoración los testigos de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros consideramos como nuestro Salvador. Las procesiones de Semana Santa, comenzando por la procesión de este Domingo de Ramos, es verdad que en estas procesiones hay algo de folclore, de fiesta popular y social, pero también es verdad en las También es verdad que en las procesiones hay mucho de sentimiento religioso y piedad sincera. Debemos cuidar los cristianos el sentido religioso de estas fiestas, celebrándolas con una especial alegría y con mucha piedad interior. Levantemos durante estos días nuestras manos para aplaudir, aunque solo sea interiormente, al Cristo que pasa a nuestro lado con su gesto y su mirada. Nos invita a considerar su vida, muerte y resurrección como un sacrificio de alabanza al Padre y de expiación por nuestros pecados. Hagamos un propósito y preguntémonos, ¿a dónde vas a ir esta Semana Santa? ¿A la playa? ¿A la discoteca? No estoy diciendo que esto esté mal necesariamente, pero sí que podría estar mucho mejor. No basta con no pecar y con no hacerle mal a nadie. Creo que bastantes de nosotros deberíamos cambiar un poco, al menos nuestro modo de concebir y de pasar estos días. No son simples días de vacaciones, aunque no dudo que los tengamos bien merecidos. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Cristo va a ir a la luz esta Semana Santa. ¿Y tú a dónde? Hagamos oración. Señor Jesús, acompañarte en este inicio de tu pasión. Queremos, por el amor tan grande que me vas a manifestar en estos días, dame tu gracia para que esta no sea una Semana Santa más en mi vida, sino que pueda realmente encontrarme contigo y experimentar en primera persona el amor, el sacrificio y la generosidad que has tenido para conmigo. Amén. Acción. En este día ofreceré oraciones por los misioneros que en esta Semana Santa tienen la misión de ir a evangelizar en todo el mundo. Alabado sea Jesucristo.